Buenos días. Como ha dicho Roberto, esta mañana hay 8 comunicaciones y vamos a hacer 2 bloques, 4 primero, después la pausa para las intervenciones, las preguntas y después el grupo de 4 más. Primero empieza Assumpta Molist, que es la directora del Bibliobús Tagamanent de la Diputación de Barcelona. Ella nos presenta la comunicación Ficción Digital en el Bibliobús Tagamanent, un proyecto compartido. A continuación, Sagrario Fernández Cedena, que es jefa de la sección de bibliobuses de la Comunidad de Madrid, recientemente jubilada, y Maricruz Bondía, jefa de Servicio de Extensión Bibliotecaria de la Comunidad de Madrid. Ellas hacen la comunicación referente a la parada del bibliobús en el Colegio Público de Educación Especial La Quinta. El tercer grupo sería Óscar Herrero Román, que es auxiliar de biblioteca, conductor de los bibliobuses de Palencia, y la comunicación es sobre los bibliobuses suben de volumen. Y el cuarto, la presentación del libro titulado Homens Libro, que lo van a realizar 3 bibliotecarios de Portugal: Rui Guedes, bibliotecario y escritor; Bento Ramírez, bibliotecario de Bibliomóvil; y Carlos Marta, bibliotecario de Bibliomóvil también. Gracias. Hola, buenos días. Si os parece, voy a empezar presentándoles ese proyecto que llamamos Ficción Digital. En ese caso, en el Bibliobús Tagamanent, aunque hay que decir que no es un proyecto en solitario del Bibliobús, sino que es un proyecto mucho más amplio, de red, coordinado y dirigido por la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, y que se inicia en ese entorno de trabajo colaborativo y de innovación bibliotecaria que denominamos Comunidad XBM. Como veis, se inició en el curso 2020-21 con la participación de 24 bibliotecas de 15 municipios y bajo la tutela de Lucas Ramada Prieto, que es especialista en ficción digital infantil y juvenil. Y toda la experiencia de ese proyecto está resumida en ese documento, Ficción Digital, que si queréis os lo puedo facilitar sin ningún problema. Ficción Digital en las bibliotecas. Entonces, vamos a responder ahora a una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de ficción digital, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues, básicamente, hay que tener en cuenta 3 características. La primera, el uso de un dispositivo informático, teniendo en cuenta además de que algunas de esas obras están pensadas para ser usadas específicamente con un tipo concreto de dispositivo. También la multimodalidad, porque combinan distintas formas de expresión: texto, música, ilustración, texto escrito, etcétera. Y finalmente, quizá la característica que es más relevante es la interacción que requieren por parte de quien las está consumiendo. Entonces, en frente de otros tipos de consumo cultural mucho más pasivos. Entonces, aquí, seguro que algunos de vosotros diréis, pues está hablando de videojuegos. Pues sí, en parte, pero tened en cuenta que el concepto de ficción digital es mucho más amplio de la palabra videojuego, porque incluye también otro tipo de obras, como por ejemplo los hipercómics. Entonces, ficción digital para público infantil y juvenil. Hay varias razones por las que trabajar ese tema con ese público en concreto. Aquí vale la pena tener en cuenta esas 4 brechas que se mencionan, pero que en realidad están muy enlazadas entre ellas. Hay que tener en cuenta que, aunque nuestro público infantil y juvenil consume mucha ficción digital, habitualmente lo que consume es aquello que está de moda, que a su vez sigue unos cánones estéticos muy concretos y que a su vez requiere siempre de las mismas habilidades para ser consumido, para ser jugado. Entonces, ese panorama limita mucho la capacidad de aumentar el conocimiento
de ese público. Y si además le añadimos esa sensación creciente por parte del público infantil y juvenil de que sus preferencias no se tienen en cuenta porque no se mencionan en la legislación educativa, pues además eso nos apremia más a trabajar en ese sentido. Bien, pues entramos ya en lo que sería el proyecto en sí. Y el primer paso para ello es la formación de esos profesionales que a partir de esas sesiones de formación mensuales, adquieren herramientas para poder incluir esas nuevas dinámicas culturales en sus propios centros. Pero para ello, evidentemente, es necesario ese desarrollo de una mirada crítica hacia las múltiples formas de expresión de la ficción digital, porque sin esa mirada no hay mediación posible. Eso, en realidad, ese conocimiento por parte de los profesionales es lo que persigue el proyecto para que posteriormente se puedan incorporar esas dinámicas. Entonces, en plena inmersión formativa de los profesionales se requiere la elección de público infantil o público juvenil. Y a su vez se presentan 2 itinerarios por cada tipo de público. Hay que tener en cuenta, como veis, cada itinerario está formado por 3 juegos en función de un itinerario u otro. Hay que tener en cuenta que está escogido con criterios de calidad y que además cada propio itinerario tiene su propio hilo conductor. No están escogidos al azar. Y después, una vez escogido el itinerario y el público, llega la ejecución de las 3 sesiones de ficción digital. Cada una de esas sesiones está pensada para jugar y para disfrutar de una de las obras del itinerario escogido. Y además, dejando evidentemente espacio para la mediación, la charla y la comunicación con el público, con el grupo. Y aquí es tarea del profesional bibliotecario a poner en práctica lo aprendido en esas sesiones de formación y compartir reflexiones e inquietudes con el resto de los profesionales para, evidentemente, seguir aprendiendo y mejorar, aunque sea antes o después de las sesiones. Ese espacio de reflexión es importante en los 2 sentidos. Voy a mencionar ahora brevemente 3 aspectos imprescindibles sin los cuales no se podía concebir el proyecto. El primero es la implicación de la Gerencia de Bibliotecas de la Diputación como directora y coordinadora del proyecto. El segundo es el apoyo de la especialista, que en realidad va más allá de lo estrictamente formativo, porque está siempre presente, resolviendo cualquier duda, cualquier inseguridad que pueda haber. Y luego, finalmente, ese espacio colaborativo en el que permite compartir la experiencia, como hemos dicho, tanto durante, antes o después de las sesiones. Y ahora llega la parte de la aplicación del proyecto en el Bibliobús Tagamanent. Ese es el primer Bibliobús que se inicia en este proyecto, y para ello se escogió el municipio de Oristà, y el público al que se dirigió era el público infantil, el público de ciclo medio y ciclo superior de la escuela de Oristà. Y el itinerario se escogió el de Amanita Design, que no sé si conocéis Amanita Design, pero es una importante desarrolladora checa que básicamente destaca porque sus productos imprimen mucho humor y dan mucha importancia a los detalles en concreto.
Y entonces, pues este que veis aquí es nada más y nada menos que el primer juego del itinerario que hicimos, Chuchel. Aquí os presento la Pelusa, protagonista del juego, que lo único que quiere en realidad es comerse una cereza, así de simple. Y entonces es un juego muy divertido, que tiene mucho humor, especialmente, por ejemplo, por la reacción de Xuxe cuando no consigue lo que quiere, porque eso es habitualmente lo que pasa. Entonces es un juego que requiere ir avanzando, superando niveles, y aquí lo que veis son dos de los niveles, uno en el que con la cuchara el objetivo es cascar a huevo, y el otro en el que se tiene que dormir a esa especie de talpes que veis aquí arriba, hacerlos callar mejor, para luego que el oso no oiga ruido y poder pasar, porque si os fijáis hay un señal de prohibido pasar, de Xuxe, y entonces si no pasamos no conseguimos la cereza. El siguiente juego, Botanicula. Botanicula es un juego en el que unas malvadas arañas absorben, se nutren de la energía del árbol. Y entonces tenemos a 4 pequeños héroes, que son esa avellana, la semilla, la pluma y la seta, que van a tratar de impedir el desenlace fatal del árbol. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, el color ya nos indica que probablemente en la de abajo, en la imagen que se ve abajo, el árbol ya está más maltrecho, por ejemplo, tan solo con ese tono de color. Botanicula no es nada más ni nada menos que un canto al respeto a la vida de todos los seres vivos, y una de las cosas más destacables es el laberinto en el que inmersen sus jugadores, rama arriba, rama abajo, derecha, izquierda. Es imposible no perderse en él, y esa es una de las gracias del juego. Y finalmente el último juego es Samoros 3. Si os fijáis, aquí tenemos a ese gnomo blanquito, ese Samoros, que utiliza esa flauta que veis aquí arriba para comunicarse con el mundo que le rodea y explorar los distintos planetas y comunicarse con ellos. Y quizás el juego más de exploración de los 3, y por eso pues, bueno, requiere esas otras habilidades. El diseño, la banda sonora es espectacular, y el diseño también cuida muchísimo cada uno de los detalles que se ven en las pantallas. Muy bien, y ahora pues algunas cositas que destacamos de la ejecución de las 3 sesiones que hicimos en el Bibliobús Tagamanent. Por un lado, lo que sería la ejecución en sí es la parte, al menos para mí a nivel personal, es la parte que más disfruté, el contacto con el grupo que se había escogido, pero también es la que representa un reto mayor, porque es el hecho de estar ejerciendo el papel ese de mediador en ficción digital, que es un papel recién estrenado. Entonces, otra cosa también destacable, esa como estupefacción por parte del grupo de que desde el Bibliobús se les diera la oportunidad de consumir ficción digital. Es algo que no concuerda con su concepto que tienen de servicio bibliotecario, de lo que les puede ofrecer el servicio bibliotecario. Y aquí, en esa charla inicial, antes de empezar el juego, es donde indagamos un poquito más sobre sus hábitos de consumo. Y entonces vimos, por ejemplo, un grupo que habitualmente juega de forma solitaria, juega mucho a diario, habitualmente de forma solitaria y puntualmente en línea con otros jugadores, y que además para hacerlo utiliza sus iPads o algunas veces la consola Xbox.
Otro tema también a destacar es esa, de hecho también se da en mediación en literatura infantil y juvenil muchas veces, que es esa complejidad en conseguir profundidad en las opiniones. Porque normalmente sirve que me dices que te gusta, pero dígame por qué te gusta, qué piensas del personaje principal, qué es lo que te ha gustado más, etcétera, etcétera. Y esa es gran parte de la tarea del mediador. Más cositas. Por ejemplo, esa evolución del grupo desde la primera toma de contacto en la que no sabían qué iba a pasar y que cuando les decimos vamos a jugar hoy, pues te miran como diciendo ¿me estás hablando en serio o me estás tomando pelo? ¿Qué pasa? ¿Porque tú no vienes aquí a jugar? Y luego en cambio pues al final ya se ve como han ido adquiriendo esas nuevas formas, esas nuevas actividades para, bueno, ya saben que se les ofrece esa experiencia diferente, lúdico-cultural, y por tanto ya lo tienen mucho más asimilado. También, por ejemplo, el hecho de, como dice aquí, de dar y recibir ayuda, porque en realidad no importa si en un momento dado alguien no sabe pasarse el nivel, no puede, porque hay otro que sí. Entonces se ayudan mutuamente y al instante es al revés. El que no había podido ahora sí pide ayuda al otro porque se ayudan mutuamente. Y esa es la mejor forma de avanzar en el juego, en la obra. Y también otro tema es la buena acogida por parte de la escuela, que hizo, por parte de la dirección, hizo especial hincapié en esa posibilidad que les ofrece el proyecto de ampliar el bagaje cultural de su alumnado. Y por eso ya ha manifestado su interés en continuar con nuevas sesiones. Bueno, y ahora, pues, ¿qué va a pasar? Pues entramos en una nueva etapa que denominamos Ficción Digital Lab, en la que también se sigue prestando mucha atención en la parte de dejar espacio para probar, para jugar. Por tanto, también es una combinación de teoría práctica, en la que no hay itinerarios pautados y en la que se pretende que la figura del especialista sea cada vez más prescindible a medida que la formación de nuevos profesionales sean cada vez más autónomos. O sea que la idea es esa. Y además, como os decía, el hecho de incorporar esas nuevas experiencias en la programación cultural de las bibliotecas. Y en el caso concreto del Bibliobús Tagamanent, la continuidad del proyecto pasa por continuar con el grupo ya iniciado y además la intención es incorporar nuevos centros en el proyecto para hacer más sesiones y se vaya poco a poco afianzando ese nuevo proyecto. Y ya está. Muchas gracias por escucharme.